Muy buenas noches, amados hermanos, Iglesia del Señor. Les saludamos una vez más a través de este grupo de Selah. Haz una pausa y reflexiona. Seguimos estudiando la bendita palabra del Señor en esta noche, pues nos ha tocado en este tiempo también poder seguir escudriñando la Escritura, seguir leyendo la palabra, seguir poniendo pues en nosotros ese cimiento en nuestro corazón y poder seguir edificándonos a través de la Escritura. Entonces, hoy pues nos ha tocado una vez más, como cada día que vamos estudiando la palabra de diferentes maneras, diferentes tiempos del Señor, pues hoy tenemos la oportunidad de poder escudriñar Números capítulo 3. Es un pasaje muy hermoso y a la vez también de restauración, porque podemos ver una tribu que es restaurada y renovada en este pasaje, capítulo número 3. Entonces, pues vamos a empezar en esta noche, primeramente dándole gracias a Dios porque nos permite pues en este tiempo poder estar y llenarnos y poder escuchar su voz a través aún de este medio. Gracias, Señor, por esta noche, porque nos permites escudriñar tu palabra, háblanos a nuestras vidas y sobre todo, Señor, edifícanos, Señor, en tu palabra y en el temor hacia ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe y sobre todo nos haga reflexionar y nos haga, Señor, recordar tus promesas y tu fidelidad cada día de nuestra vida. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números capítulo 3. Cuando comenzamos a leer Números de capítulo 3, vemos una necesidad. Entonces se dividirá este capítulo en tres partes muy importantes para nosotros. Partes fundamentales, primeramente ver la necesidad dentro del tabernáculo. Como bien sabemos, el tabernáculo estaba pues constituido por diferentes áreas de trabajo, pero estaban los sacerdotes. Más que nada, ellos fueron los que estaban ahí a cargo de ello, tanto sacerdote a través de Aarón y toda su familia. Y cuando empezamos a leer el Números capítulo 3, encontramos ello. ¿Qué sucede con esta familia? ¿Cómo fue instituida? Ya estaban ya instituidos en este tiempo y cómo su familia estaba trabajando. Pero no se veían pues con totalidad, o sea, hacía falta dentro del tabernáculo ya que había muchos trabajos para hacer. Y entonces el Señor, nuestro buen Dios, decide restaurar, decide pues poder poner una tribu a la disponibilidad de este lugar, a la disponibilidad del servicio a nuestro Dios. Entonces, a la tribu que Dios, nuestro Dios, le da el privilegio de poder instituirse, es la iglesia, la tribu de Leví. Entonces, como bien sabemos anteriormente, si hemos estado estudiando la palabra del Señor y estamos escudriñando, si estamos leyendo durante estos tiempos, podemos saber que la tribu de Leví fue una tribu que realmente no tenía no carecía de muchas cosas y aparte había sido desterrada y había muchas carencias encima de ello por causa de lo que habían hecho la tribu de Leví. Su padre Jacob lo excluyó de muchas cosas, pero nuestro Señor lo restituye a esta tribu para su servicio, para la obra de su ministerio, para la labor dentro de su tabernáculo, a toda la tribu de Leví. Entonces, dentro de la tribu de Leví encontramos pues los famosos hijos de Leví, Coat, Merari y Gersón. Entonces, todos esos tres capítulos, todos esos tres hijos cumplen un papel fundamental dentro de la iglesia del tabernáculo en ese tiempo. El Señor pues los instituye porque ve la necesidad. En el tabernáculo hacía falta. El trabajo era arduo
y llevar pues de un lugar a otro en el tiempo que el Señor estaba llevando durante el desierto era pues un trabajo arduo y solamente tendría que hacerlo solamente uno que desempeña el lugar que está ahí, uno que está realmente dentro, podría hacerlo. Entonces Dios les instituye, les da el privilegio de trabajar a esta tribu. Pero no solamente los instituye, no solamente le da el privilegio de servirle al Señor, sino lo da a cambio de los primogénitos, porque recordemos, el rescate de los primogénitos son los levitas. El Señor dice, vas a contar cuántos levitas son, vas a contar cuántos primogénitos son. Entonces también se ve en este punto, en este pasaje, el rescate que da el Señor sobre los primogénitos por los levitas. Entonces cuando vemos, el Señor dice en el capítulo 3, en versículo 13, dice, porque mío es todo primogénito, desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Entonces el Señor los santificó. Pero en el versículo 12 nos dice, aquí yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Entonces hay un rescate ahí a través de los primogénitos, ya que todo lo pertenecía al Señor. Entonces los levitas vienen a ser la primicia fundamental para la iglesia que hoy estamos viendo y la necesidad que hoy vemos en la Escritura. Entonces, los levitas el Señor les va a instituir y les va a dar su trabajo a cada uno en particular, a cada familia en particular, una labor establecida dentro del tabernáculo. Solo ellos y los sacerdotes tenían la única función de poder trabajar dentro del tabernáculo. Gente extraña tendría pues consecuencias graves, porque no se les instruyó a ellos para el trabajo dentro del tabernáculo, y eso nos dice la palabra del Señor. Entonces, todo este pasaje de Números capítulo 3 nos habla de 3 puntos importantes. Primero, la necesidad de poder, en el trabajo de la obra, de la edificación, dentro del tabernáculo, que faltaban obreros, que faltaba pues mano de obra, para que les ayude en todo el trayecto, porque los sacerdotes no podían solos y necesitaban a alguien quien les apoyase y les serviese a ellos también y pudiera ayudar dentro del tabernáculo, dado que el tabernáculo tenía 3 partes importantes, como bien sabemos, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y todos estos lugares eran pues lugares importantes dentro del tabernáculo de reunión. Y esto hacía que la iglesia, pues que está en este tiempo, que es la iglesia de Israel, pueda ver cómo este lugar pueda ser organizado y sea de mejor para el trabajo y el servicio del Señor. Entonces, también se ve la restitución de los levitas, cómo Dios los restituye a esta tribu, cómo Dios no los condena, sino los pone en un lugar alto para su servicio exclusivo para Él. Y eso es importante. Hoy podemos decir que tenemos a un Dios que nos puede restituir si nosotros nos arrepentimos, si nosotros le buscamos a Él, si nosotros pues le seguimos a Él. Él todavía puede hacer una obra de misericordia, una obra en nuestras vidas y nos puede dar una oportunidad. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros seguimos la pisada del Señor, Él puede hacer como lo hizo con la tribu de Leví. Le dio la oportunidad y le dio la oportunidad de servirle a Él exclusivamente para Él. Y eso es importante para nosotros hoy en la actualidad. No solo eso, sino también a través de la tribu de Leví rescata a los primogénitos, ya que todos los primogénitos, tanto animales como las personas, le pertenecen al Señor, exclusivamente para Él. Y todo eso, en este punto, en este pasaje, nos explica cómo el Señor manda
a Moisés y a Aarón y a la tribu de Leví a poder hacer esto y decirle, tú eres el rescate de estos primogénitos. ¿Cuál es? La tribu de Leví. Entonces, hay un precio que se paga. Hay un rescate que se va a pagar y es una tribu, pero una tribu que se restituye. Y hoy en día, ¿qué nos quiere enseñar este pasaje? Hoy en la actualidad. Pues el Señor sigue necesitando obreros para su mies. Sigue pidiendo con ansias hombres y mujeres desafiados para hacer el trabajo exclusivo y que es demandante como el trabajo dentro de su obra, como lo fue en el tabernáculo también para los sacerdotes, para la descendencia de Aarón. Pero quiere hombres y mujeres decididos, hombres y mujeres capaces de poder darlo todo al Señor, capaces de poder ofrendar aún su vida y poder santificarse exclusivamente para Él. Porque recordemos, dentro del capítulo 3, también recordemos que los hijos, 2 hijos de Aarón, a pesar que había la supervisión de papá, a pesar que papá les había enseñado, a pesar de todas las cosas, esos 2 hijos hicieron algo que no debieron de hacer y por lo cual murieron. ¿Cuál fue? Presentar un fuego extraño delante del altar del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Los eliminó. Porque hay que saber que tenemos que honrar al Dios a quien servimos. Que nuestra vida debe de ser parte de nuestra honra, nuestra adoración hacia el Señor. Entonces, todo ello nos indica que hasta el día de hoy Dios sigue necesitando hombres y mujeres capaces de darlo todo para Él. También nos enseña que Él es el único capaz de restituir, capaz de levantar y capaz de restaurar. Si así hizo con la tribu de Leví, también puede ser con nosotros. Y lo sabemos muy bien, porque la palabra del Señor nos dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y Él vino por los pecadores, vino a salvarnos, a darnos una oportunidad, una nueva vida en Él. Algo nuevo se puede hacer cuando le creemos a Él. Y eso es lo que hace el Señor a través de la tribu de Leví. Algo nuevo, algo mejor con esta tribu. Algo que pueda decir, wow, no puede hacer el otro, pero Dios sí lo puede hacer. Así que, amado hermano, amigo que nos escucha, el único capaz que puede restaurar tu vida, que puede ayudarte, que puede encaminarte y sobre todo que puede enseñarte a ti y aún a nuestra vida es de que tenemos a un Dios que restituye vidas, que cambia vidas y no solamente cambia, sino te da la oportunidad de servirle a Él, exclusivo para Él. Y eso es importante. Cuando nosotros tomamos una decisión al Señor de servirle, de seguirle a Él, Él nos da el trabajo adecuado. Y por eso su palabra nos dirá que todos somos para Él, todos, cada uno de nosotros en particular, tenemos algo establecido en nuestra vida, un don, un ministerio que tenemos que darle para Él. Por eso nos llamó, para trabajar para Él. Y Dios le llama a esta tribu de Leví para que trabajen exclusivo para Él, para que puedan desempeñar labor. Y a cada uno en particular. O sea, ninguno puede decir, este me toca a mí y esta parte no sé a quién le toca. No, el Señor es un Dios de orden. Estableció parámetros. Le dijo, esta familia le toca esta parte, esta otra familia al otro lugar, esta otra familia, esta parte le corresponde su trabajo. Ninguno se podía traspasar ni para el uno ni para el otro, sino y por eso tenemos que tener y estar seguros que tenemos un Dios de orden y de disciplina. Y Él indicó lo que va a hacer. Y es igual para nosotros. Hoy también el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado el trabajo necesario para trabajar para Él, exclusivo para Él, para poder hacer su servicio exclusivo. Yo no sé qué don usted tiene, yo no sé qué ministerio usted tiene, pero sé el Señor a quien servimos, cada uno de nosotros tenemos algo que ofrecer al Señor para trabajar para su obra, para su ministerio. Porque así nos dice la palabra del Señor.
Entonces, vemos también el rescate que se paga por los primogénitos, ya que los primeros hijos y los primeros animales eran exclusivos para el Señor. ¿Qué nos quiere decir hoy en este tiempo eso? Nos quiere decir que también hoy, hasta el día de hoy, el Señor, pues tanto así a los primogénitos que le pertenecen al Señor, Dios también nos sigue demandando ello. Todo ello que el Señor hizo, aquí se rescató todos los primogénitos por la tribu de Leví. ¿Cuál es el rescate que ahora el Señor también en la actualidad, Él nos rescató a nosotros de este mundo pecaminoso a través de su Hijo Jesucristo, el primogénito, el único? Por eso nos dirá San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que mandó a su único Hijo, su unigénito, el único capaz de poder librarnos. La primicia de todo fue Jesús, el primogénito. Y eso nos indica a nosotros como hijos que somos, cada uno de nosotros, recordar que tenemos a un Dios, que es un Dios que hace, que nos sigue rescatando, que nos sigue levantando, que todavía sigue dándonos oportunidades, que todavía sigue diciendo: en mí hay algo nuevo por hacer, en mí hay algo nuevo por darte a conocer, pero déjame obrar. La decisión de la tribu de Leví fue inmediata. Dijeron: amén, vamos a trabajar para el servicio del Señor, vamos a dar nuestra vida para nuestro Dios. No tuvieron excusas, no tuvieron, en Números capítulo 3, usted no ve a la tribu de Leví excusándose, usted no ve a la tribu de Leví diciendo mañana lo hago, pasado lo hago, no, sino toman una decisión firme y responden al llamado que se les pone en sus manos a esta tribu. Y qué privilegio, porque va a servir dentro del servicio exclusivo del tabernáculo. Y para nosotros también tenemos que seguir siendo parte de ese trabajo dentro del ministerio. Para cada uno de nosotros es de la misma manera. Sigamos sirviendo a ese buen Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos sigue pidiendo hoy y nos sigue demandando hoy para su servicio. Y un servicio exclusivo, no un servicio que le podamos dar a medias, sino un servicio como esta tribu que responde al llamado correctamente, sin peros, disponibles y dispuestos a hacerlo. Y reciben la orden establecida para hacerlo correctamente como se les ha puesto en sus manos. ¿Cómo estamos recibiendo hoy nuestras órdenes de nuestro buen Dios? Sabemos que nuestra misión como hijos de luz es seguir dando a conocer de ese amor de Cristo, de ese amor que Él nos transmitió a nuestras vidas, de ese Salvador que hasta el día de hoy sigue haciendo obras inexplicables, de ese Salvador que hasta el día de hoy sigue haciendo cosas imposibles. ¿Cuál es lo que estamos haciendo hoy para Él? Exclusivamente para Él. ¿Cómo estamos respondiendo a ese llamado? Este llamado la tribu de Leví lo recibió con gozo y alegría y listo a establecer la orden. Como hijos también hay que recordar, tenemos que seguir estableciendo la orden y el llamado de Dios. Así que amigo, amiga, el Señor te sigue llamando, te sigue buscando, sigue pidiéndonos aún nuestra vida, porque Él quiere ofrecernos algo mejor para hacerlo. La tribu de Leví, el Señor le ofreció algo mejor. Trabaja para mí y yo te daré lo suficiente para ti. Y es cierto, a esta tribu Dios le bendijo dentro del servicio de su tabernáculo. Cada cosa que ellos hicieron, ninguno podía decir que no tenía trabajo. Todos tenían trabajo. Fueron más de 20,000 personas, pero todos tenían trabajo dentro del tabernáculo.
Cada trabajo que ellos hacían lo hacían para el servicio del Señor. Tampoco nadie le podía ayudar, porque si le ayudaba a otra persona que no fuera dentro de este círculo que ha sido exclusivo para el trabajo que Dios le haya llamado, acarreaba consecuencias graves. Pero el Señor les llamó a ellos para su servicio y los restableció y les renovó y les dijo, les dio esa oportunidad que hasta el día de hoy nos sigue dando el Señor. Así que, amada iglesia del Señor, recordemos que nuestro Señor Jesús ha pagado el precio por nosotros, pero nosotros también, hoy en día, hay que recordar a través de su palabra lo que el Señor nos dice a través de Números capítulo 3. La necesidad es mucha, el trabajo es mucho. Hay muchas almas que se pierden y todavía el Señor nos sigue pidiendo obreros para su mies. Sé parte de ese desafío, sé parte de ello. Así como los levitas, sé parte de esa labor. Sé parte de ese trabajo, de poder darle la oportunidad a tu vida al servicio del Señor. Como bien dice la Escritura, todos y cada uno de nosotros somos útiles para Él. Y nosotros lo conocemos. Aquí los levitas, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos hombres de Dios el Señor los capacitó? Pedro, los apóstoles, Mateo, Marcos. Vemos a todos ellos cómo Dios los capacitó y cómo Dios los levantó, cómo Dios les encaminó para el servicio de su obra. Todos respondieron al llamado, heme aquí, igual como los levitas. Estoy dispuesto a hacerlo. ¿Cuál es mi trabajo? Así que a medida que caminemos con Él, Él nos va a dar el trabajo adecuado para servirle a Él correctamente, ordenadamente, como Él es. Y sirvamos al Señor, como aquí nos enseña en Números capítulo 3. Cada uno recibió su trabajo por familias y hicieron su labor desde ese momento. Y hoy también el Señor nos sigue pidiendo a cada uno de nosotros que sigamos cumpliendo nuestra labor establecida como hijos que somos. Y si no has conocido al Señor, déjame decirte en esta noche que hay todavía oportunidad para el trabajo del servicio del Señor. Dios todavía sigue llamando a sus hijos para su labor establecida. No importa la hora, no importa el minuto, no importa si los años hayan pasado, porque para Él no hay nada imposible de poder levantar tanto niños, jóvenes, señoritas, adolescentes, adulto mayor. No hay nada imposible para Él para levantarlo, porque para Él todo es posible. Demos nuestro tiempo a nuestro Señor y recordemos que Él es capaz de rescatarnos, Él es capaz de guardarnos y Él es capaz de cuidarnos. Y que Jesucristo pagó el precio por nosotros. El precio más grande, el precio más arduo por nosotros, que fue en esa cruz su sangre. Ese fue el rescate, el precio por nuestros pecados. Aquí los levitas fueron el rescate por los primogénitos. Para nosotros el rescate fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, en esa cruz, camino al Gólgota, camino a ese Gólgota, sufriendo todas las adversidades, todo el camino, todas las dolencias, todas las dificultades, sufriendo todo, pero enseñándonos una gran lección, padeciéndolo todo en sus hombros, pero enseñándonos cuánto nos amaba, a qué precio, al precio más alto, su propia vida. Ese fue el rescate por nuestros pecados. Seguimos pues sirviendo al Señor, sigamos pues recordando a nuestro buen Dios,
que el rescate que Él hizo por nosotros, así como se le hizo en este tiempo, en Números capítulo 3, el Señor sigue rescatando vidas. Así que, amada iglesia del Señor, a través de este grupo de Selah, sigamos estudiando la palabra del Señor, sigamos recordando sus promesas y sobre todo recordemos que el Señor a quien servimos sigue necesitando obreros y sigue necesitando hombres y mujeres a su servicio exclusivo para Él. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y sigamos pues estudiando la palabra del Señor. Muchas bendiciones.